las cadenas, habla el corazón del hombre. Espíritu Santo, nos ponemos bajo tu nube, bajo tu gloria, bajo tu gracia. Te hemos cantado, te hemos alabado, pero necesitamos escuchar la palabra eterna. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Lucas capítulo 4. Por favor, guarde su lugar y vamos a tener reverencia. Ponga mucha atención. Diácono, rápido que entre lo que tiene que entrar. Todos los que están acá en el baño, por favor, échenmelo ya para acá. Lucas capítulo 4. No podemos perder muy poco tiempo y es un mensaje muy profundo, muy importante. Escúchelo. Si usted es una persona que viene, se siente atada, tiene un pecado oculto, no lo puede dejar, siente que Dios no lo ama, siente pensamientos malos, perversos, no puede controlar su carácter, se siente abrumado, tiene temores, usted necesita liberación. ¿Sí? Hoy nuestro tema es derribando los demonios. ¿Sí? Ellos son, ¿verdad?, el ejército del enemigo y han venido a robar, a matar y a destruir. Pero ¿a qué ha venido Cristo? ¿A qué ha venido Cristo? Dígale a los niños. Dígale que está a un lado, Cristo ha venido a darte vida. Lucas 4:31, por favor, rápidamente, que entre todo el mundo, vamos a guardar reverencia. Y dice la palabra de Dios: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Aquí equivale al sábado. Y la gente le escuchaba y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Con qué era su palabra? ¿Qué es autoridad? Es poder. La palabra autoridad cambia de acuerdo a la posición de la iglesia. Hay diferentes tipos de autoridad, pero si resumimos, desemboca en un solo lugar, que es el poder de Dios. Es lo que Dios dice que es y no le podemos cambiar. Esa es autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Dice que Él ha levantado el poderío, la autoridad de su pueblo. Usted y yo tenemos autoridad. Si tú y yo le creemos a Cristo, si tú y yo nos agarramos de Dios, tenemos autoridad sobre el pecado. Es que no puedo dejar ese pecado. Claro que puede. Con la ayuda de Cristo usted puede. En sus fuerzas usted no puede. Es que no puedo dejar el alcohol, pastor. No puedo dejar la pornografía. A mí hay gente que ha venido llorando, pastor, quiero, pero no puedo. Y si nosotros no conociésemos a Cristo, y no conociésemos las Escrituras, y no conociésemos cómo operan los demonios, nos arrancaríamos los pelos, nos cortaríamos las venas. Pero como nos conocemos al Cristo de la gloria, al que ha vencido, al que tiene todo poder, aleluya. Dígale al que está a un lado, claro que puede, dígale. Otra vez dígale, claro que puede ser. Aleluya. Y hermanos, y vamos a tratar de entender en tan pocos minutos algo tan poderoso. Pero yo te voy a decir algo: si tú caminas en santidad y tú caminas conforme Dios quiere, tú tienes todo con eso. Cuando usted deja, le abre puertas al enemigo, vienen los demonios, toman tu vida y hacen de tu vida lo que ellos quieren, lo que hay en su corazón. Trataremos en estos temas, porque tenemos la siguiente semana, son mensajes muy fuertes, va a haber liberación. A lo mejor usted tenga ganas de vomitar, a lo mejor usted esté bostezando, a lo mejor usted se sienta nervioso, se sienta desesperado, o usted de allá para acá sienta coraje con lo que yo estoy diciendo. En tu subconsciente, en tu dentro, tú empiezas a clamar la sangre de Cristo, porque está habiendo liberación. ¿Sabe que muchos de ustedes necesitan liberación de la mente? Tanto a tele están atados, pornografía están atados, problemas sexuales, masturbación, adulterio, lujuria. Son ataduras, son demonios. Ira, desesperación. Alguien hablaba hace rato con una persona, ¿no?, que alguien decía que todos sus proyectos se le frustran, nunca nada puede, nada termina. Son maldiciones, son demonios queriendo fastidiar tu vida, para que usted se maldiga, para que usted se desespere, para que usted vaya a un armonizador, para que usted viva en depresión y en amargura. La depresión es otra de las armas de Satanás, para que la gente esté hundida y usted no pueda ver la gloria de Dios, no pueda tener el gozo de Dios.
¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Pues usted es la persona que viene, yo no siento nada. Créalo, que es una fuerza maligna para que usted no se goce. Usted trae pecados ocultos y se vaya de ahí, de aquí, y no los va a confesar y no se va a arrepentir. Es un diablo, para que la muerte te sorprenda y se vaya una eternidad sin Cristo. Trataremos de entender mucho en tampoco. Dice el versículo 32, y se admiraba de su qué, o sea, de la palabra, de lo que él hablaba. Él no hablaba una religión, él hablaba una doctrina, que es una doctrina, una enseñanza, un modelo de andar de Dios. ¿Qué es doctrina? Es un modelo de hablar de Dios, porque el mundo tiene muchos modelos de hablar de Dios, y de la forma en que el mundo habla de Dios, nada se parece a Dios. Hoy el mundo dice que Dios es amor y que hombre con hombre se puede casar. Ese es el modelo que ellos hablan de Dios. Lamentablemente la Biblia dice que esa es una aberración, es una inmundicia. Pero Dios ama a esa gente y la quiere liberar, porque son demonios que pervierten lo sexual y llevan a un sinfín de pecados sexuales. Pero yo le quiero decir algo, que bueno que hoy usted está aquí y que hoy usted ha participado de la alabanza al que vive, al que reina por los siglos, al que se levanta de su trono y nos llena de palabra, de tal manera que nosotros salimos diciendo, todo lo puede en Cristo. Aleluya. Fíjense lo que dice el versículo 33. Y estaba, ¿en dónde? ¿En dónde estaba? Diga conmigo, en la iglesia. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en la iglesia, estaba en un culto, para que usted me entienda. Y ahí había un hombre que tenía ¿qué? Un espíritu de demonio inmundo, porque todos los demonios son inmundos. Si usted los viera, a mí Dios me ha permitido verlo. Y yo el otro día le lloraba a Dios porque yo he anhelado verlo a Él. Lloro, y digo, Señor, te le revela a todo mundo. Y, ay, pastor, soñé que Jesús, y 40 años, 44 años, que yo tengo memoria, siempre le pido a Dios, ¿no? Pero ¿cómo veo demonios? Y digo, bueno, para reprenderme. Y un día yo estaba en un cuarto oscuro, me iba yo navegando en un barco, alta mar, y yo estaba luchando con un pecado muy interno, muy interno. Sé que era un diablo. Y yo ya no podía más seguir con eso en oculto, yo ya no podía más. ¿Por qué? Porque los que conocemos a Dios y cuando fallamos, le pecamos a Dios, el Espíritu viene con una convicción tan fuerte en nuestra vida que nos volvemos locos, que nos desesperamos, porque en nuestra vida somos llamados a ser santos. Él ha escogido nuestro cuerpo para habitar en nosotros, pero los demonios quieren venir y darle otro uso a ese cuerpo, pervertirlo, ensuciarlo, para que Dios no habite y se goce en nosotros. Así que yo no podía ocultar más eso, hermano. Y un día recuerdo, en una tarde, yo me encerré, íbamos navegando en medio del Golfo del México. Llevamos una trayectoria, creo, de Tamaulipas hasta allá por Mérida, por allá. Nos abrimos a medio mar. Allá. Y yo recuerdo que ese día me encerré, había un calor, iba al lado de la chimenea del barco. Era un calor, ¿no? De 4 o 5 veces más que aquí. Pero yo me encerré y dije, hoy yo no salgo si yo no me libero de este pecado interno. Y bien dice lo que dice, creo que es Salmo 19, ¿verdad? Salmo 19. Creo que sí. Yo hoy no tengo la pantalla, necesitamos comprar los cables, hermano. Ahora se nos surge la economía. Aleluya. Es 9:10, perdón. Disculpen, 9:10. ¿Qué dice? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Si usted no conoce a Dios, ¿a quién va a clamar? A las sacuditas. No sé ni por qué le llaman sacuditas. A María, a Juquila, sin fin. Pero los que conocemos a Jehová, Dios de los ejércitos, clamamos a Él. Bendigo a Dios por mis padres, porque me metieron a la iglesia. Hoy estaba viendo una iniciativa de la ONU, ya llegó a Estados Unidos, prohibido llevar a los padres, prohibido llevar a los hijos a la iglesia si ellos no quieren. Imagínense, el chamaco va a querer ir a la iglesia. Ya es una iniciativa y viene para todo el mundo. Te pueden llevar a la cárcel si tú obligas a tu hijo, porque lo puedes traumar. Los traumas, la cochina, televisión y toda la basura que hay. Pero eso no dice nada.
porque estamos en los últimos días y el diablo está haciendo su trabajo. Pero qué bueno que conocí a Dios. Yo me encerré en ese cuarto, hermano, y empecé a clamar a Dios con toda mi alma y con todo mi corazón, y empecé a orar. Hay una autoliberación, porque salió algo feo de mí. Yo recuerdo ese día, nunca se me olvida. Y así como salió de mi vida, salió esa porquería que había en mi vida. Yo ahí quedé dormido, ahí me quedé dormido. En la noche, cuando todo oscureció, yo desperté. Y ahí vamos a estar. Cuando yo sentí, yo estaba acostado, cuando yo siento, yo desperté y alcancé a voltear hacia la puerta. Y clarito vi que debajo de la puerta entró algo, un monero, y se paró al lado de mi mesa. Yo estaba acostado en una mesa, ahí se paró a mí. Yo ahí quedé paralizado. Nada más alcancé a verlo de reojo. Era un demonio. Negro, peludo, entre verde y oscuro, era algo horrible, olía horrible. Y ahí lo dejé y me empezó a maldecir. Y yo lo único que pude hacer es clamar: la sangre de Cristo tiene poder. Tú tienes poder, Señor. Hasta que esa cosa saliera sin portarme. Cuando salí yo me pude levantar. Te digo algo, Dios nos hace libres. Dígale al que está a un lado: hoy Dios tiene libertad para ti. Ok, rápidamente, hermano. ¿Qué dice el versículo 33? Estaba en la sinagoga que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz cuando vio a Jesús que entró, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, porque los demonios tienen que salir de las vidas de la gente. Sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le quieren dar una ofrenda porque Él va a hacer esto a partir de hoy? Él es grande, Él es fuerte, Él es grande. Aleluya. Poderoso Dios. Demonios ocultos, ponga atención, entramos al mensaje. Demonios ocultos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba este hombre? Vamos a traducirlo. ¿Dónde estaba? En la iglesia puede haber demonios. A ver. Increíble. ¿Dónde? O sea, digo, lo podíamos encontrar. Voy ahí a Solo y están las prostitutas, entro a la cantina y sí, me voy a encontrar. Pero en la iglesia. Te doy un consejo. Si usted está atado, hable. Si usted tiene pecados ocultos, hable. Si usted no los puede confesar, hable. Pida ayuda. Porque si tú mueres con ese bicho dentro de ti, vas a morir con tus pecados. Y usted va a ir a una eternidad, va a ir al infierno, porque el infierno es real. Y no tienes idea de lo que se sufre. Mas un día, cuando suene la trompeta y venga el juicio final, vas a salir de ahí para ir a otro lugar peor. Y nunca tendrás esperanza. La esperanza es hoy en día. Pero esos demonios han venido a robar, matar, destruir y están regados por todo el mundo. Sí, están en la iglesia. Están donde menos te esperan. Llega Jesús y está este hombre ahí. Quiero pensar que cantó todos los cantos. Escuchó todos los sermones. Es más, creo que era el que le tocaba limpiar el templo. Perdón, era el diácono que se ponía a la puerta. No le tocó danzar. Era el que dirigió la alabanza. Era el que estaba predicando. No. Dígale que al que está a tu lado, puede estar sentado a tu lado. Pastor, ¿dónde está? Caras vemos. ¿Quién eres? Porque tus actos en oculto demuestran lo que tú eres. Usted me puede hablar bonito, aquí la gente, el pastor, a mí no me trate de impresionar. O sea, se lo digo porque hay gente que viene y me trata de impresionar. A mí no lo haga. Yo no soy Dios. Impresiona a tu Cristo, a tu Dios, a tu Salvador. Séle fiel, usted no me venga a ver a mí. Los clásicos, ya me voy porque no sé qué. Usted no se ande yendo. Usted tiene un pacto con Dios. Que nos decía el canto, no vuelva atrás. Es triste ver que la gente vuelve atrás, pero cuando yo veo a alguien volver atrás, es que no tiene fundamento. Y vinieron los demonios y lo tiraron, lo pusieron a prueba. ¿Qué te derribó que el pastor no te hablaba?
que la hermana no te hablaba. Es que veo hipocresía, es que, vamos, aquí vas a ver, aquí no lo está diciendo, el mismo diablo sentado en la fila. Bendito sea Dios que entra por esa puerta el Rey de Reyes, entra Jesús con una unción sobrenatural. Por eso el ayuno y la oración es la que nos pone a la altura de Dios, hermano. Pastor, es que no puedo controlar esta lujuria, es que no puedo controlar esta maña de robar, porque usted no ayuna ni ora. O usted no conoce a Cristo. Usted no conoce su nombre. En ti confiarán los que conocen. Pero hoy lo está conociendo. Está en el lugar ideal, en el lugar correcto. Solo falta que estés con la actitud ideal y con el corazón correcto. ¿Dónde está? Demonios ocultos. ¿Dónde, hermano? Donde nadie se lo esperaba. Número 1, en la iglesia. Ahí estaba. Estaba junto, imagínense ese varón, junto, yo lo puse aquí en mi estudio, ¿no? Junto a lo que alaba a Dios. O sea, que usted puede estar alabando a Dios y ahí puede estar el enemigo. De hecho, me contaba la hermana de una niña, el domingo pasado vio un demonio y se le puso y le empezó a maldecir en el culto que estábamos pasando. Empezó a maldecir. Maldijo su ministerio, maldijo su vida, la niña toda espantada. Sí, los demonios se andan. Usted no va, yo voy a la iglesia para quitarme la culpa. Usted no venga a la iglesia a quitarse la culpa. Usted venga a la iglesia a tener un encuentro con Jesús, con su Salvador. Amén, hermano. ¿Dónde están los demonios? En la iglesia. Diga conmigo, en la iglesia. Pero usted pregunta cómo viene. Se lo pido en el nombre de Jesús y yo le hablo a su espíritu. No te vayas como veniste. El altar siempre está abierto. Y mañana tienes un reto de venir en la madrugada. Usted ha hecho locuras. Porque antes, cuando estaba en el mundo, venía a las 2, 3 de la mañana y andaba con las copas, andaba en el baile. Yo he venido de viaje, cuando he salido, he venido de viaje en la madrugada, en el auditorio, y veo la gente ahí parada afuera, formada para comprar un boleto, porque viene la banda del coro, no sé, el pie, no sé qué es. Ya se rieron, ¿verdad? Porque fue. No, los atracaron a ustedes. Ahí no hay nada bueno. ¿Dónde están los enemigos, hermano? En la iglesia, sí. ¿Dónde más? En el corazón, diga conmigo, el corazón. ¿Dónde se esconden? En el corazón. Cuidado. Y van a hablar lo que no. Dice la Biblia que un día Jesús estaba sentado y una mujer lo empezó a ungir. Era una prostituta. Era una adoradora. Claro que cuando esa mujer cruzó la puerta y se metió debajo de la mesa, cambió su expectativa. Sí, allá afuera era una prostituta. Los demonios gobernaban su cuerpo, la prostituían. Pero cuando esa mujer entró en la unción, ¿cómo se llama? En el ambiente de Jesús, ahí fue quebrantada. Y dice que cuando aquella mujer que era pecadora supo que Jesús estaba ahí sentado en la mesa, ella fue tocada por el Espíritu de Dios. Los demonios salieron, ellos no soportan al Espíritu de Dios. Por eso cuando usted viene con todo su corazón, con toda su alma, y usted busca a Dios, usted levanta sus manos, hermano, tú eres libre. Yo lo creo, yo lo he vivido y te lo estoy predicando en el nombre de Jesús. Así que ella cruzó, era una prostituta, de la puerta para allá, fue una prostituta. Pero una vez que ella cruzó la puerta de esa casa, fue y trajo el perfume más caro y lo regó a los pies de su maestro, y con sus pies y estuvo llorando. Cambió, pasó de ser una mujer pecadora, influenciada por los demonios, ¿verdad? Como dijimos el viernes, manipulada por los demonios, pasó a ser una mujer adoradora. ¿Cuántos bendicen a Dios? Así que usted puede cambiar. Si usted a lo mejor toda la vida vive aquí en la iglesia, pero no cambia, tu carácter es el mismo, los pecados ocultos son los mismos, yo te voy a decir algo, es que no hemos entrado por esa puerta con la actitud ideal, o no hemos entrado con el enfoque ideal, y usted y yo lo tenemos que hacer. Así que, hermano, ahorita usted va a pasar al altar con otro enfoque. ¿Qué le parece? Y estaba alguien parado, el fariseo, el dueño de la casa, y dijo: si ese hombre realmente es quien dice ser, que es el profeta y que todo lo sabe, se daría cuenta qué clase de mujer que lo está tocando. Y Jesús, como es Dios, Él es omnisciente y todo lo sabe. Cuando este hombre lo dijo en su pensamiento, ¿por qué? Porque los demonios se esconden en el corazón y manipulan el corazón para que usted hable lo que no quiere.
para que usted, ¿verdad?, hable aquello que no sirve, que no te edifica. ¿Sabes que muchos de nosotros nos hemos ligado? Escuchen, con la boca. Yo te lo digo como varón. Yo tuve muchas relaciones indebidas. Y te digo algo, un día Dios me mostró, hablando por teléfono con mujeres, ¿sabes qué? Y le empezaba a decir tonterías. Eres esto, eres aquello. Claro que se hace una ligadura de deseo y al rato yo no podía dejar ese pecado. Porque el diablo se esconde ahí en el corazón y manipula para que usted mismo se maldiga. No, Dios no me escucha. No, Dios no me quiere. No, yo no voy a poder. Claro que puedes, porque la palabra dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero necesitas conocer a Cristo. Y así que aquel hombre en silencio dijo todo eso despectivamente. Pero ¿qué sucedió? Volteó y dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Y el hombre se sorprendió. Y Jesús le toca el corazón. Al que mucho se le perdona, ¿mucho qué? Mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Tu amor a Dios, escúchame, pon atención, esto es tan importante porque viene el último día, viene Cristo y te van a pasar cuenta. Dice el Salmo 23 que Él va a hacer memoria de todas tus ofrendas, de todo tu tiempo, de la calidad con que le diste, de la ofrenda que le diste, del tiempo que le dedicaste, del ímpetu, de la pasión, de la intención con que tú le dedicaste. Así que fíjese cómo está buscando a Dios. Piénselo de aquí en adelante 2, 3 veces. Porque Dios va a hacer memoria. ¿Sí? Y te puedo decir algo, hermano. Si a ti poco te han perdonado, ahora entiendo tu forma de buscar de Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque eso es poderoso. Conforme Dios se ha inmiscuido en tu vida o tú le has permitido, esa es tu búsqueda de Dios. Así que piensen, esto aquí se va a quedar. A lo mejor usted está afanado en el trabajo, en el hogar, en la familia. Hermano, esto aquí se queda. Estamos en los últimos días. Los demonios están con todo. Ellos están trabajando como usted no tiene idea. Están incansablemente teniendo a la gente atada a la depresión, al pecado, para que no vengan a Cristo. Y los pocos que vienen, hay una horda de demonios que vienen detrás de usted. Usted no se da cuenta, pero usted viene a la iglesia. Usted ya se está bañando, se está lavando los dientes, está buscando su ropa, porque este es tu estilo de vida. Aquí nosotros vivimos para Dios y ellos no se detienen. Van a buscar la pelea al último minuto. Van a buscar la enfermedad o el sueño. ¿Cuántos de ustedes se recostaron tantito y se durmieron y cuando despertaron ya no era de noche? Y ese día Dios tenía una palabra profética para tu vida. Nunca la volverás a escuchar. ¿Cuántos de ustedes acabaron peleando y dijeron, no, yo ya no voy? Y ya no vinieron. O el diablo les trajo aquí un pensamiento al corazón. El pastor me la debe. O la hermana. O esto. O ¿para qué voy? Lo clásico. ¿Para qué busco a Dios? Dios no me oye. Él no descansa. Lamentablemente la iglesia se da vacaciones. Así que ese hombre le habla. Y Jesús le da una palabra tremenda. El que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso yo entré a tu casa. Fíjese Jesús cómo le dio una cachetada a él y al demonio. Yo entré a tu casa y según la tradición tú me tenías que dar beso. Tú no me diste el beso. Esta mujer me ha besado. Yo entré a tu casa y no me diste ni los buenos días. No me diste un vaso de agua, no me saludaste, no me pusiste la silla principal, no pusiste a uno de tus hijos o a uno de tus criados a que me estuvieras soplando. Soy un maestro, ¿no? Me estás recibiendo como maestro. No lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque tú a mí no me amas. ¿Y sabes por qué no me amas? Porque toda la vida hay un diablo que tú has permitido que controle tu corazón y ha manejado tu estilo de vida. Y estamos acostumbrados a no ser respetuosos con los padres, a no ser respetuoso con Dios. Si bien nos van, hoy vamos al culto. Si bien nos van, hoy llegamos a medio culto. Si bien nos dan, hoy alabamos. Hay gente que nunca ha tenido un encuentro con Dios, con el Espíritu. Nunca, escúcheme hermano, en un culto nunca ha derramado una lágrima. Estamos como piedras. A ver cómo está la prédica o a ver cómo está la alabanza. Y nos volvemos más críticos de quién cantaba, quién no, cómo estuvo la predicación, quién esto. Hay gente que a mí me dice está en todo, menos donde debe estar alabando a Dios. Decía la hermana que vino, que ella veía como los demonios se pegaban a la pared de la iglesia para tirarle el sueño. Y ahí está el hermano llamándome, no voy a ir. Está llamando. Está leyendo el celular. Así trabajan ellos, sí, para que aunque esté el mensaje tan hermoso, usted no lo reciba. Porque te voy a decir algo, hermano.
mensaje, aunque usted diga estuvo precioso, pero no lo trajo al altar, usted no lo recibe. Se quedó aquí, ay, qué bonito predicó el pastor, ay, qué hermoso. Y usted sale de ahí, pero no lo volvemos a ver. Usted lo genera. Si cada mensaje, cada prédica, hermano, cada palabra de Dios no genera en ti un compromiso al arrepentimiento, a la santidad y a buscar a Dios, tú eres un dulce oído. La Biblia dice que Dios le dijo a Ezequiel: te voy a hacer como un dulce cantor, para que cuando ellos te oigan digan: ah, Ezequiel, qué bonito predica, qué bonito profetiza, pero nunca le hicieron caso. Y él era un dulce cantor. Yo te pregunto, ¿soy un dulce cantor para ti? ¿Los hermanos son unos dulces cantores? Porque para muchos parece que sí. Si la palabra de Dios no te trae al altar, porque luego hacemos el llamado y hay gente que siempre se queda atrás. Dulce cantor. Son diablos y esta noche tienen que ser derribados en el nombre de Jesús. Hoy en la introducción, hermano, tengo que avanzar. ¿Dónde más están? Dice que están en los estómagos. Ahí se meten, porque buscan el intestino, buscan la suciedad. ¿Dónde están? En la mente. Ahí están en la mente. ¿Dónde más están? En el cuerpo. Ahí se esconde. No me da tiempo leer todos los textos. ¿Dónde más están? En las imágenes. 1 Corintios 10, 19 y 20. Si hay alguien aquí que tenga imágenes, con todo respeto se lo digo. Ay, el pastor llegó y me habló de la imagen, te tengo que hablar. Te vas a ir una eternidad sin Cristo. Ellos se van a llevar tu alma. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo que sigue. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero vosotros os hagáis partícipes. Sí, hermano, todas las imágenes tienen un demonio. Detrás de una imagen hay un demonio queriendo captar tu adoración. Me preguntó alguien: pastor, y yo no puedo tener el cuadro de la Santa Cena. No te harás imagen, no te imágenes. Sálgase, nosotros no nos movemos con imágenes. La Biblia lo dice: no te harás imagen, no te imaginarás. No es Dios como lo pintan, no, su rostro es como el sol en todo su esplendor. Pastor, pero es que yo le tengo mucha fe a San Judita. Mira que me hizo, sí, que va a hacer eso y más. El diablo hace milagros, sí. Por ahí supe en Portugal a un hombre le salió una pierna. Se metió en una fuente de tal Virgen de Fátima y se le renovó la pierna. Estamos en los últimos días. El diablo hace milagros y va a hacer milagros engañosos. Cuando venga el anticristo, dice la Biblia que hará milagros engañosos. Y como la gente está acostumbrada a buscar el milagro y no buscar al que hace los milagros, la gente va a ser engañada. No recibe palabra de arrepentimiento, ni le redarguye y se quiere sentir cómoda, porque la iglesia ha dejado que el demonio manipulen su corazón. Ellos buscan cómo meterse. Hay muchas maneras, hermano, el tiempo no me da. Pero ¿dónde más está? En la televisión, en los objetos, en muchos lugares. Efesios 6:12, rápidamente, tenemos que ir a otra parte más importante. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Es un texto muy conocido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ojo, hermanos, una guerra, diga conmigo, hay una guerra de verdad. ¿Qué hacen los demonios? Manipulan y hacen muchas cosas. Fíjense bien, yo aquí le puse un breve resumen de lo que ellos hacen. Número 1, manipulan, diga manipulan. El viernes hablamos de eso. ¿Qué es manipular? Te obligan a hacer lo que usted no quiere. Eso, pastor, pero yo ya no quiero hacer esto. Te están manipulando. Pero hoy tú le vas a pedir liberación a Jesús. ¿Cuánto necesitan? Pablo decía: lo que yo no quiero hacer, esto hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque eran controlados por los demonios. Él era violento, él era malo. Pero una vez que se le tuvo un encuentro personal con Cristo, su vida cambió. Y luego él escribe: la ley del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo me ha hecho libre. Usted necesita el Espíritu Santo.
¿Qué hacen los demonios? Te manipulan. Número 2, hermano. Yo estaba viendo, haciendo un estudio, hermano, te tengo que resumir esto. Dice que los demonios te hacen ver lo que no es. Escúcheme. Escuche, porque estamos en los últimos días y usted dice en la Biblia que usted tiene que aprovechar el tiempo porque los tiempos son malos. Hay alguien que está bien interesado en que usted no avance, en que usted no llegue. Lo decía hace rato el hermano. ¿Cuánto ya no volvieron atrás? Y un día le prometieron pasar bien emocionado. ¿Por qué? Porque la gente está bien intencionada, pero muy mal parada. Y no necesitamos gente bien intencionada, necesitamos gente bien parada que tome buenas decisiones, no emociones. ¿Cuántos prometieron a Dios y volvieron atrás? Y yo estaba viendo aquí que los enemigos, los demonios, te hacen ver lo que no es. Y hay gente que ya vio, no es que el pastor no me habla, no es que el pastor. ¿Nunca te has preguntado qué tan cargado estoy? ¿Nunca te has preguntado que he gemido y llorado por ti? Y que a veces yo no tengo humor, que hay veces que yo no tengo fuerza. Y Dios lo sabe, que a veces no me puedo ni salir. Y sé gente que ha dicho, es que el pastor es grosero, el pastor trae esto. No me juzgues. Ora por mi vida. No juzgues a tu hermano. No nos hemos portado nada bien. Las pruebas vienen sobre la cabeza siempre. La iglesia es un constante. El día que esta iglesia caiga, primero que le va a pedir cuenta a Dios es a mí. Yo no puedo jugar, yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo no le tengo que pedir permiso. Si yo le pido permiso a mí, jamás me va a dejar ser un hombre espiritual. Y usted piensa pedirle permiso a su estómago, ayunamos, vamos a orar, nos esforzamos. No, hermano, usted tiene que ser esforzado y valiente. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué hacen los demonios? Que usted vea lo que no es. No, la hermana Rosana ya no me habla. Con mi esposa, es que Julano dice que estás enojado, es que Julano dice que no le habla, es que Julano, por favor, hermanos, también soy humano, también tengo debilidades. Por eso la Biblia dice que oremos los unos, ¿qué? Por los otros. Y un día le respondí porque alguien llegó y dijo, oye, es que dice que tú no le hablas. Y fui con esa persona y dije, dices que yo no te hablo, ¿y tú por qué no me hablas? Estamos empatados. Cuando alguien dice que no te habla, tú ve y alégale, ¿y tú por qué no me hablas? No, nunca le ha pasado. Yo me encontré un familiar y me gritó, no, es que ustedes nunca lo vienen a visitar. Y le dije, tío, con todo respeto, ¿y usted cuándo ha venido a visitarnos? Ya no me dijo nada. Es lo mismo, hay la misma distancia de acá que de aquí allá, ¿o no? Dígale que está a un lado, no seas niño, dígase. A ver, hermano, el enemigo trata de derribar la iglesia y una de sus maneras es que usted vea lo que no es. Así que por favor, hágale al diablo, ¿sabes qué? Quítate de aquí, que mi mirada es Cristo. ¿Cuántos tienen su mirada en Cristo? ¿Puede levantar su mano? Dice la Biblia que hombres se fijaron como mirando al invisible. Diga, mi mirada es Cristo. Diga, mi destino es Cristo. No voy a volver a entrar. Vea lo que vea, no voy a volver a entrar. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso cuando el pueblo iba caminando en el desierto, si alguien se preguntó por qué Dios llevó al pueblo al desierto, para que se acostumbrara a ver el invisible. Otra de las cosas que hace el enemigo, fíjese, número 3, diga conmigo, te enamora de lo incorrecto. ¿Qué hace? No, parafraselo, diga. ¿De qué se ha enamorado? Yo tuve, no me da pena decirlo, ¿no? Pero tuve muchos fracasos en mi noviazgo. Ya me vine a casar un poquito más grande, por cabezón, ¿verdad? Porque nos enamoramos de lo equivocado. Digo, tocando ese tema. Hay gente que está bien enamorado del carro, de la casa, del estudio, de la carrera, está bien. Pero si tú no te enamoras de Cristo, estás cometiendo el peor error de tu vida. Y uno es de los trabajos del diablo. Quiero que me vea, entienda. El enemigo, él no puede atender a todos, pero tiene hordas de demonios. Y hay demonios que están asignados a tu vida. Hay uno, escúchame, hay uno para ti. Y él lo conoce, tiene la capacidad de moverse y decirle, a él le dice ese demonio, prohibido, y ese hombre se levanta a orar. Prohibido, y ese hombre se levanta de la depresión. Prohibido, y ese hombre deja el adulterio. Porque él los tortura a los demonios. Así que ellos vienen con un gran temor de Satanás y trabajan con
Así que manipulan tu vida. ¿Qué hace? Pura tele, puro dormir, puro chiste doble sentido, puro pasear. No tiene lectura, no tiene discipulado. Ya es tarde, hoy no voy al culto. Claro que tu vida, ¿cómo va a resistir los embates del enemigo? ¿Cómo usted va a resistir la tentación que es tremenda? Uno lo ha sentido, Jesús lo sintió, Él fue tentado. ¿Qué significa que fue sentado? Que deseó lo que tú y yo hemos deseado, pero Él no se dio porque estaba lleno, ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero usted está lleno de la carne a veces. Yo estoy lleno de la carne. Podemos leer tele 4 o 5 horas, pero no podemos leer ni 15 minutos de la palabra. ¿Cómo está vacía tu alma? Claro que eres una víctima fácil para el enemigo. Yo me enamoré, escúcheme, me enamoré de cosas sin valor. Hay gente que se enamora de la droga, del alcohol, del vicio, de la mujer equivocada. Y usted es prisionero de los demonios. Y usted es candidato a ir a una vida eterna sin Cristo. Pero te digo algo, Dios está con nosotros, hermanos. Dígale al que está a un lado, no te enamores del incorrecto. ¿O de qué se ha enamorado usted? ¿Sabes que hay gente que ama la vida? Y ha estado aquí enferma, llorándole a Dios, pero no porque ama a Dios, sino porque quiere librarse de su enfermedad para seguir viviendo su vida loca, su vida desestimada, su vida errónea. Una más, hermanos, ¿qué te hacen los enemigos? Te premian con muerte. Diga conmigo, premian con muerte. Segunda de Pedro 2, 14, 15, rápidamente. Alabe a Dios, ya vamos a terminar. Que te tengo que dar esto, es importante. Segunda de Pedro 2, 14, ¿qué dice? Tiene los ojos No se sacia de pecar, seduce las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Vea lo que dice el 15. Han dejado el camino recto y se han extravagado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio. Yo no quiero que usted ame el premio de la maldad. Usted ame a Cristo, porque ellos te van a premiar con muerte. Pregúntele a la gente que se ha desviado cuál ha sido su resultado. La muerte, el dolor. Nosotros lo hemos visto, hemos fallado, hemos pecado y han venido consecuencias. Pero hoy queremos advertirte. Una más, hermano. Te dirigen hacia el hoyo. Diga conmigo, me dirigen hacia el hoyo. Judas, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 16. Vean dónde acabó este varón. Hechos 1, 16. Aleluya. ¿Qué dice 16? varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo hablaba antes por boca de acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿De quién está hablando? Judas, que fue ¿qué? Guía. Que hace los demonios te guían al hoyo. Fíjense lo que dice el 17. Y era contado con nosotros. Y tenía parte. Miren acá. ¿Sabes que hay mucha gente que le ha pesado la vida cristiana? A la iglesia. Sí es pesada. Yo hay veces que mi cuerpo no quiere responder y yo me quiero dormir. Pero cuando entiendo esto dije, no, más vale la vida eterna. Yo quiero estar con Cristo. David un día se quedó en su casita y acabó adulterando. Cuando estamos de ociosos y no tenemos una vida espiritual, vamos a acabar mal, nos vamos a enfriar, vamos a dejar de tener temor de Dios y los demonios se van a apoderar de nuestra vida y al rato vamos a estar haciendo cosas que no debemos y que nos van a causar daño y nos van a llevar al hoyo. Judas dice que era parte de ese ministerio, estaba en la iglesia todo día en los cultos, él más era el tesorero. Supuestamente era la mano derecha de Jesús. Jesús nada más volteaba y le decía, Judas, comida para eso, comida para aquello. Judas, compra unas sandalias a Pedro, compra esto. Y Judas era el tesorero, tenía un gran cargo. La obra no podía caerse. En sus manos estaba que la obra avanzara. Judas, eso, no tenemos dinero, Señor. Nos lo acabamos. Jesús procuró que siempre hubiera, él nunca pidió, pero la gente donaba, pero él le estaba robando. Así que él era parte de ese ministerio. Y sabes que hay mucha gente que un día conoció a Cristo y se enfrió, porque los demonios es su tarea, enfriarte. Alguien oí el testimonio de un varón que fue a Venezuela y en Venezuela hay una cueva muy grande y ahí se aparece Satanás. Hacen ritos cada determinados meses y se desaparece.
Van los grupos más poderosos de todo el mundo, van los políticos, los presidentes, los más ricos de todo el mundo y van a pactar por poder. Yo le invito, hay una serie, véanla, se llama Los grupos del poder, y se va a quedar sorprendido. Y debería de verlo para que ore por sus gobernantes, porque ellos van y pactan y nos maldicen a nosotros. Bueno, para no hacerte la tan largo, ellos van y hacen rito y ahí se pactan con el enemigo. Y ahí dice este varón que hay hoyos en esa cueva, hay hoyos en esa cueva, y hay grupos de satánicos donde tienen un mapa de todo Centroamérica, de cada nación, y agarran por nación. Esa gente sacrifica niños, sacrifica mujeres, jovencitas, adultos, hacen un rito y empiezan a regar la sangre sobre el mapa, y luego empiezan a echar hielo, bastante hielo, para que la iglesia se enfríe, para que usted no tenga ganas de venir, para que usted no busque a Dios, para que ese pecado se te olvide y ahí lo guarde, para que usted no viva una vida cristiana, una vida de poder, una vida de victoria. Y ellos están trabajando. Aquí en la noche vienen y se ponen los satánicos, 100% efectivo. Ve y tienen pintarrajera toda la pared con cruces y todas esas cosas. Vienen a maldecirnos para que la iglesia se caiga. Pero aquí está la roca de poder. ¿Se acuerda de ese viejito canto que decía, Cristo es la roca de poder? Eso sí, si el pastor empieza a descuidarse, si el pastor empieza a dormirse, si el pastor no ora, si el pastor no viene en la madrugada a orar, si los líderes, los poquitos fieles, ¿verdad? Porque hay muchos que se han desatendido y qué tristeza que han dejado montado su cargo y allá Dios les llamará la atención, ¿verdad? Pero hay uno que está firme, dejando, esta iglesia se viene abajo. Y muchas almas que han venido a salvarse ya no se salvarían. Y un día Dios sería el primero. Ahí sí hay que tener temor. Hermano, fíjese lo que dice el versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Qué dice el 18? Pues, con el salario de su iniquidad, o sea, con el pago. Ojo, él te paga con la muerte. ¿Adquirió qué? Un terreno. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Miren, nos vamos a terminar. Yo he conocido mucha gente que un día predicó, un día danzó, un día ministró, un día estuvo así como usted, y ha acabado tan miserable. Y yo cuando veo la vida de Judas dije, Dios, como un hombre que tuvo al mejor maestro, que tuvo al mejor amigo, que tuvo los mejores milagros, escúcheme, que escuchó los mejores sermones, mire, que vio a Jesús, que daríamos nuestra vida por verlo. ¿Cómo es que un hombre acabó así? ¿Por qué los demonios ganaron? ¿Sabes por qué? Porque un demonio se apoderó de su corazón y nunca tuvo el valor de decirle, Jesús, te odio. Jesús, tengo problemas con el robo. Desde el primer año que me llamaste te he estado robando. Jesús, siempre que tú estás hablando yo me tapo los oídos o me duermo en pleno culto. Te voy a confesar que cuando tú te ibas con tus discípulos más queridos al monte, yo me iba a hacer negocios, a hacer tranzas, a estafar a la gente. Te quiero confesar que cuando tú estabas en ayuno, yo me iba a comer en oculto. Yo que te iba a seguir. Te quiero confesar que cuando sabía que te ibas a cruzar el desierto de Galilea, Judea y a Samaria, y había que sudar, y había que estar en un culto con el calor, dije, oh, yo no voy. Te quiero confesar que nada más de saber que tenías que ir y a predicarle a los samaritanos y que te tenías que desgastar, yo quería lo cómodo, yo me fui debajo de una palmera con una Coca-Cola ahí. Por eso nunca te tomé en serio. Eso sí, te quiero decir que cuando yo estuve enfermo, ahí sí quería estar cerca de ti para que me sanaras. ¿Para qué? Para seguir robando. ¿Para qué quieres que Dios te sane?
¿Para qué quieres que Dios te dé una mejor casa? ¿Para qué quieres que Dios te dé mejor un coche? Alguien dijo, pastor, yo lo recuerdo, quiero que Dios me dé un coche para estar aquí. Hasta el día de hoy no se han parado. ¿Qué mejor no tener coche? Vaya a Chiapas y esa gente